Pues buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Estamos aquí con ustedes de nuevo en esta segunda parte de La Pica en Flandes con un monográfico y vamos a disfrutar de la sabiduría y los conocimientos de don Fernando Platón, que nos va a abordar un tema que sin duda tiene gran interés, que es la nueva geopolítica en el segundo mandato del presidente Trump. Todos sabemos, nadie se lo esperaba. Bueno, yo más o menos lo veía cantado. De hecho, escribí un libro que se llamaba Pucherazo contra Trump y lo he seguido mucho y decía, bueno, este es un campeón que va a ganar porque además se lo están dejando absolutamente a huevo. Y perdonen la expresión, como así ha sido. Pero ese cambio geopolítico va a traer muchísimas consecuencias y otras no. Otras seguirá una política continuista. Y para eso don Fernando nos va a dar unas pinceladas, así que les ruego, por favor, máxima atención porque es un tema como todos, ¿no? Pero esto especialmente es un asunto donde el mundo cívico medio español tiene que tomar nota, ¿eh? Porque ya sabemos que no les gusta en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que tengamos geopolítica propia a los españoles, pero la vamos a tener. Adelante, don Fernando. Sí, una victoria que tampoco era tan sorprendente. Sí que las encuestas decían que si había empate, pero resulta que las apuestas en Las Vegas iban 70-30 a favor de Trump. Y no es lo mismo opinar que jugarse el dinero. Con lo cual, digamos, tampoco ha sido tan sorprendente la victoria tan holgada que ha tenido, porque ha sido una victoria holgada con una mayoría aplastante de representantes y ganando netamente en voto popular, que en las últimas elecciones a veces ha habido diferencias entre el voto popular y quién salía elegido. Y además es que incluso su partido tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. O sea, vamos, victoria en todos los torneos. Se han llevado todas las copas. Bien, y además que es por muchas críticas y por mucha gente que no les guste en Estados Unidos o por el mundo, bueno, es lo que han votado los americanos y en una democracia se respeta, te guste o no. Igual que estuvo gobernando Biden, bueno, pues ahora vuelve a gobernar Trump. Y claro, lo que no es válido es considerar que la democracia solo lo es cuando gobiernan en ellos o su partido. Ya vimos lo que eso trae como consecuencia cuando la Segunda República Española, cuando quien salió elegido en las urnas no gustaba a la izquierda, se dedicó a dar un golpe de Estado en el año 34. Oiga, era con quien había ganado legítimamente las elecciones. Y claro, saber perder es la garantía de estabilidad y acaba permitiendo volver a ganar como le ha pasado a Trump. Además, una victoria limpia, porque ha ganado en aquellos estados en los que se requiere identificación. Y es que Estados Unidos es en parte sorprendente. Como democracia antigua tiene muchos viejos vicios, y es que en Estados Unidos no existe el carnet de identidad como tal. Aquí en España estamos muy acostumbrados a cuando uno va a votar, lo primero que tiene que hacer es entregar el DNI y le identifican en la mesa. Pero en cambio en Estados Unidos depende de cada estado. Cada vez son más los estados que piden una identificación con foto, como en España, carnet de conducir u otra. Hay estados en los que en cambio vale una identificación personal aunque no tenga foto, mejor una tarjeta de crédito. Pero hay estados en los que no se requiere identificación personal. Uno se presenta, yo soy fulanito, estoy registrado para votar y voto. Y en esos estados es donde mayoritariamente ha ganado Kamala Harris y donde se requiere identificación, donde mayormente ha ganado Trump. Por lo tanto, podríamos decir que es una victoria bastante más limpia. Bueno, para considerar cómo puede ser las líneas de Trump, pues hay que entender un poco las tres líneas que han sido su eje de campaña, que son un poco tres eslogans, que ya se llama MAGA, Make America Great Again, es decir, potenciar los Estados Unidos,
Y esto lo tenemos que entender no como en que Estados Unidos haya dejado de ser una potencia y tenga que volver a serlo. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar, sigue siendo la mayor potencia económica y sigue siendo la mayor potencia tecnológica. Pero claro, al mismo tiempo ha dejado de lado muchos, digamos, frentes o sectores en los cuales, digamos, está perdiendo, y no todo Estados Unidos son los multimillonarios o los trabajadores de altos sueldos de las tecnológicas Apple, Google, Tesla o cualquiera de estas, sino que hay montones de trabajadores americanos, sobre todo en las industrias tradicionales, cuyo modo de vida ha empeorado en los últimos años, que sus salarios son menores en términos reales. Y entonces, cuando está buscando eso, lo que está queriendo es que el nivel medio de vida americana sea el que crezca también, que no se estén dejando. Por eso el voto a Trump se ha concentrado mucho en las personas, digamos, más desfavorecidas y con menos nivel de educación. En esa misma línea, también el eje de America First, que bueno, que lo que quiere es que, digamos, la política, la actuación americana no esté al servicio de intereses ajenos. En este sentido, no tiene ningún interés en querer ser el policía del mundo ni quien saque a otros problemas de sus castañas ajenas. Es decir, que el resto de países también apechugue con sus necesidades y no recurra siempre a los Estados Unidos. Y por último, y también bastante influencia, las políticas anti-woke o woke y contrario a sus efectos en las Fuerzas Armadas. Ya pasando a los temas geoestratégicos, pues hay que considerar sobre todo que en Estados Unidos existen los temas de Estado y que allí no cambia radicalmente la estrategia cuando cambia el gobierno, como desdichadamente pasa en España, que porque gobierna un partido u otro, cambiamos absolutamente todo y hasta lo que tendrían que ser nuestras líneas de Estado, que no hay una definición con cambios. En Estados Unidos no. No pasó ni de Obama a Trump anteriormente, ni de Trump a Biden, ni pasará ahora que están en un programa de transición de las administraciones. Entonces, ¿cuál va a ser el principal eje de Trump? Pues la prioridad a los asuntos de China y Pacífico. Es decir, para Estados Unidos, igual que durante toda la Guerra Fría su principal adversario era Rusia, piensa que su principal adversario actualmente es China. Y esto no es algo que viene de Trump, esto ya se inició con Obama. En aquella época, me comentaba un diplomático en una reunión en que estuve, un diplomático español, cómo se habían trasladado importantes recursos diplomáticos de Oriente Medio a los países del Pacífico. Es decir, se había reducido mucho la presencia americana, digamos, exterior, en Oriente Medio, que ya no preocupaba tanto, porque además Estados Unidos era independiente en suministro tecnológico gracias al fracking, como el auge de China, y estamos hablando ya en la época de gobierno de Obama. Digamos, a este vacío se achaca el desarrollo de las primaveras árabes, por la menor vigilancia aprovechada por los países suníes del Golfo en detrimento de los regímenes laicos de la zona. Y tenemos toda la inestabilidad que se dio en esos países, muchas impulsadas, pues eso, por países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos u otros. También en esta línea, con Trump, siguiendo este histórico, cuando llega Trump, lo que hace es intensificar la producción de la industria de tecnología americana
y empezar a poner barreras arancelarias a productos chinos y a prohibir los productos chinos que podían poner en peligro la seguridad por el control de comunicaciones. Recordemos los vetos a la compañía Huawei e incluso la detención que sufrió la hija del dueño, digamos, en Canadá por demandas americanas. Pero es que esto ha seguido con Biden, las mismas. E incluso se han reforzado con restricciones a los semiconductores y con mayores restricciones tecnológicas, porque se ve más, digamos, la amenaza china. Porque China lo considera un adversario mucho más peligroso que fue Rusia anteriormente. Porque China cuenta con dinero y con tecnología. Rusia, no olvidemos que se dedicó a un gran proyecto militar, pero no cuidó nada por su obsesión por comunista, por todo los control de todos los medios de producción, y toda su industria civil era absolutamente ineficaz. Y además con mucho miedo a que les copiaran la tecnología. China es al revés, ha desarrollado un importante mercado y una importante industria civil, lo cual le da dinero y capacidad para desarrollar también, además, la investigación militar y aprovechar lo que haya. Y en cuanto a tecnología, pues más se dedica a copiar y aprovecha esas entradas civiles para copiar tecnología que luego le puede dar, favorecer la industria militar. Y además China ha desarrollado una muy importante penetración en África y Latinoamérica, y no olvidemos que es la fábrica mundial. Actualmente es que en Europa y Estados Unidos estamos perdiendo la capacidad de fabricar, salvo muy poquitos componentes, y de pronto cuando nos encontremos tramos que se cierran los puertos chinos o se atasca el canal de Suez, fallan todas las cadenas de suministro. Y esto es un gran peligro geoestratégico en que tener que depender para la producción de otro país. Y en eso cae mucho Europa y está queriendo evitar caer Estados Unidos. Y no sé si sobre este tema querrías comentar algo, Guillermo. Por supuesto que sí, me parece muy interesante. Concuerdo absolutamente contigo en que el viraje geopolítico es hacia China, porque China es la gran potencia que está desafiando a Estados Unidos ya desde el primer mandato del presidente Trump. De hecho, Trump llevó a cabo negociaciones comerciales de sanciones muy duras y hasta el punto de que incluso justo antes de la pandemia China se sometía en parte a esas presiones de Trump, que lo que intentaba era establecer unas líneas de competencia que fueran más equitativas, porque ya sabemos todos que la economía china, al ser una economía semicomunista, pues tiene una especie de capital privado, perdón, capital público que interviene en las transacciones y también, por otro lado, dentro de esas negociaciones, que luego no llegaron a buen puerto porque enseguida China se retiró tras la llegada de la pandemia y sobre todo tras la pérdida del poder por Trump de esa forma rocambolesca, porque Biden se ha desentendido, no afronta este problema. Hay que pensar que China importa, exporta a Estados Unidos la mitad de lo que importa, es decir, la balanza comercial es muy deficitaria para Estados Unidos. Bueno, como decía, en esas negociaciones China aceptaba la entrada de fondos de inversión en los mercados de capitales interiores de China, lo cual habría supuesto, sin lugar a dudas, el abrir ese mercado a las empresas estadounidenses, que es lo que buscaba Trump, ¿no? Buscaba que ese mercado tan proteccionista chino, pues que si quisiera competir en igualdad de condiciones, pues tendría que, lógicamente, abrir sus mercados, ¿no? Bien, con lo cual es muy probable que Ucrania pase a un segundo plano, aunque, bueno, ya veremos, yo confío en que Trump presione para cerrar, y eso es tan fácil como dejar de armar. Y por mucho que quiera Europa, vamos a ver, a Scholz le quedan dos telediarios, le quedan dos telediarios.
ha convocado elecciones y las va a palmar, ¿eh? Las va a palmar porque se lo merece, porque es un completo desastre. Los verdes y los liberales. El Reino Unido ya hay un movimiento allí de millones de personas que están pidiendo elecciones anticipadas, porque no están de acuerdo con la deriva totalitaria interna. ¿Qué ha pasado en Rumanía? Las primeras elecciones las ha ganado un candidato, perdón, la primera vuelta a las elecciones presidenciales las ha ganado un candidato prorruso que iba con un 5% de expectativa de voto, gracias a TikTok y a un mensaje claro de neutralidad. No olvidemos que Rumanía tiene cientos de kilómetros que lindan con Ucrania, pues quiere paz. Está Orbán más fuerte que nunca. Está Robert Fico que ha resucitado después de haberle metido 5 tiros, 4 en la pierna, ¿eh? Radicales ucranianos, es decir, de las 4 o 5 países que lindan con Ucrania, salvo Polonia, pero ahí hay una tara histórica que dura más de 1000 años, el resto de naciones viran hacia la neutralidad. Entonces, ¿quién va a sostener la posición belicista? ¿Francia? Le quedan 2 telediarios a Macron. ¿Quién va a venir después? Probablemente Le Pen, que quiere neutralidad. Es decir, eso está, yo creo que prácticamente finiquitado. Y cuanto antes se cierre, mejor, ¿eh? De ahí las presiones de Biden por usar misiles balísticos, cuando ya hemos visto cómo ha reaccionado Rusia. Rusia ha enviado un misil nuclear sin carga nuclear. O sea, es evidente que no conviene seguir tensionando, ¿no? Y luego otra cuestión también muy interesante que ha dicho don Fernando Platón es que efectivamente los demócratas solamente ganan en los estados en los que no hay que identificarse a la hora de votar. Es que verdaderamente increíble. Y además han puesto todo tipo de trabas. Es un tema que sigo con mucho interés porque los republicanos de ahí decían, mira, da igual que se identifique con el carné de la biblioteca, con el carné, el bonobús, da igual, con cualquier cosa que tenga una foto, un nombre y apellidos. ¿Y qué dicen los demócratas? Que no, porque eso es restringir los derechos individuales. Es el típico argumento estúpido, woke, de que porque uno tenga que identificarse ya se está vulnerando su privacidad. Cuando se les ha dado la opción de que con un carnet de la biblioteca, que aparezca la foto y la identifican, nada, allí se presenta cualquiera. De hecho, ha sido muy comentado porque un danés votó en las elecciones en California, básicamente para reírse y demostrar que es un sistema electoral en los estados demócratas absolutamente vulnerable y sin ausencia, perdón, con ausencia total de integridad electoral. Pero bueno, y realmente los republicanos estaban muy preocupados porque con las legalizaciones masivas que están haciendo de inmigrantes ilegales, como se está haciendo en España, si no llegan a Trump en estas elecciones y si no pone coto en las siguientes elecciones, ya ganan los demócratas básicamente por manipulación del censo electoral y de todas las normas electorales mínimas y básicas, ¿no? Ha sido verdaderamente providencial. Pues nada más, don Fernando, Sí. nos quedan tres minutitos. Si quieres añadir algo más, Pues, por favor. pues sí, siguiendo un poco con el tema, creo que uno de los objetivos de Trump va a ser terminar la guerra de Ucrania, que acabe. Una guerra en la cual, digamos, a Estados Unidos aporta principalmente armas y Europa principalmente dinero. Por tanto, la ayuda americana revierte en su industria y la ayuda europea también, pues reemplaza parte del material más antiguo enviado a Ucrania por material más moderno americano. Con lo cual, pero tiene un importante coste en material bélico, pese a todo, y sobre todo le distrae del objetivo principal. Y Trump tiene la ventaja de que siendo una guerra de desgaste, encuentra a ambos adversarios ya desgastados y por tanto con posibilidades de llegar a un acuerdo, lo cual hasta ahora era francamente difícil. Ucrania, que recordemos es el país atacado e invadido, tenía difícil admitir pérdidas territoriales, más después de los éxitos de las ofensivas de 2022. Pero el fracaso de la ofensiva del verano del 23 y las continuas pérdidas territoriales en el 24 están obligando a repensar dicha actitud. Y además tiene problemas de movilización. Pero claro, Rusia tampoco está mucho mejor. Ha sufrido enormes pérdidas, tanto en hombres como en material, teniendo que extraer mucho de los arsenales históricos y desde luego no tiene una industria capaz de reponer el nivel de pérdidas. Y en cuanto a materiales y en cuanto a las humanas, Putin tiene muy claro cómo desgastó a la Unión Soviética la guerra de Afganistán y la muerte de soldados rusos allí.
y que fue una de las causas que impulsó su caída, por lo cual evita tener que recurrir a una movilización y busca obtener voluntarios de donde puede, últimamente norcoreanos y hutíes del Yemen. De hecho, su situación es marginalmente mejor que la de Ucrania, lo cual explica sus lentos avances. Menos de 15 kilómetros cuadrados de media diaria en los últimos 3 meses. Pero claro, pero mes a mes Ucrania está perdiendo terreno. Y además Rusia tiene la ventaja de que los objetivos segundos que se marcó, que eran 4 provincias, casi los tiene. Porque, digamos, o 5, contando Crimea, 2 las tiene completas, Lugansk y Crimea, y las otras 3 pues las tiene como al 70%. Y tiene el pasillo al norte del Mar Azov. Con lo cual, digamos, puede ser más fácil que se llegue a aceptar la situación sobre el terreno. Pero desde luego no lo va a hacer debilitando y desarmando Ucrania. Es decir, va a buscar que sea un acuerdo que tampoco deje mal a Estados Unidos como, digamos, socio, digamos, que ha sido de Ucrania, en que pueda aceptar un poco más pérdidas. Y es un poco por lo que respecta a Ucrania. Rápidamente el resto de cosas, pues va a haber una mayor presión en Europa para que se militarice y asuma, digamos, su defensa y, como decía, en el ejército, pues va a eliminar todos los temas woke y va a primar no la existencia de cuotas, sino la eficacia de las tropas. Nada más. Pues muchísimas gracias, don Fernando. Un tema muy interesante que desde luego abrirá perspectivas en los razonamientos, en las visiones de nuestros seguidores, de nuestro mundo cívico-militar, al objeto de que estemos preparados, estemos mentalizados. Es un cambio geopolítico importantísimo y desde luego España tiene que dejar de ser un sujeto pasivo en esta geopolítica internacional e intentar tener sus propios intereses nacionales y ponerlos sobre la mesa. Así que gracias, don Fernando, por iluminarnos a este respecto. Y nada más, queridos oyentes, agradecerles su lealtad, su compañía. Por favor, difundan estos podcasts y les esperamos en la próxima semana. Muchísimas gracias.